Buenos días, alumnos. Mi nombre es Mario Cornejo y empezamos con el tema de aparato urinario en estas clases virtuales. El aparato urinario tiene como misión mantener la homeostasis, es decir, mantener cualquier sustancia que se encuentre en la sangre en niveles normales. Para ello, tu aparato urinario decide sacar de la sangre sustancias como las que provienen de la digestión celular, las sustancias tomadas en exceso y las que son nocivas para el organismo. Todas estas sustancias tu riñón las saca de la sangre y las termina excretando en forma de orina. En la imagen se logra ver cómo es que las sustancias nutrientes pasan del tubo digestivo hacia la sangre y de ésta hacia las células. Las células captan nutrientes con el fin de obtener energía, pero también al obtener energía, es decir, realizando un metabolismo celular, terminan formando también desechos. Estos desechos son la urea, el ácido úrico, el amoníaco y la creatinina. Como se ve en la imagen, la urea se forma por la unión entre amoníaco con CO2 a nivel del hígado. El ácido úrico se forma por descomposición de las purinas. El amoníaco se forma por descomposición de pirimidinas y también por la desaminación de los aminoácidos. La creatinina se forma a partir del desgaste muscular por culpa del creatinfosfato. También sustancias tomadas en exceso como el agua y las sales terminan siendo eliminadas por vía urinaria. En el gráfico se observa cómo es que se forma la creatina, un derivado de aminoácidos formado a partir de 3 aminoácidos que son la arginina, la glicina y la metionina. La mayor parte de creatina se forma a nivel del hígado. También puede formarse a nivel del páncreas y los riñones, pero la mayor parte de creatina termina pasando al músculo, donde es almacenado. El músculo usa la creatina para formar creatinfosfato, un almacenador de ATPs. Cada vez que el músculo hace desgaste muscular, sobre todo de tipo anaerobio, termina gastando ATPs del creatinfosfato. Cuando creatinfosfato se queda sin ATPs, se transforma en creatinina, una sustancia de desecho producto del desgaste muscular. Esta creatinina termina pasando a la sangre y de ahí excretado por el riñón por la vía urinaria. Los aminoácidos, otros nutrientes, provienen de la digestión de la carne. La carne, rica en proteínas, a nivel del aparato digestivo termina formando aminoácidos. La fórmula del aminoácido se encuentra en el gráfico. La descarboxilación y la desaminación de los aminoácidos termina formando respectivamente CO2 y amoníaco. Se sabe que el amoníaco es una sustancia altamente tóxica, así que el hígado junta el amoníaco con el CO2 y termina formando un compuesto llamado urea. Esta urea es una de las menos tóxicas que se encuentra en la sangre. El hígado, una vez que fabrica urea, termina eliminándolo por vía urinaria. El tubo digestivo también termina metabolizando los núcleos que se encuentran en la carne. Estos núcleos presentan en su interior ácidos nucleicos, que terminan a su vez estando formados por purinas y pirimidinas, bases nitrogenadas. Las purinas, al ser metabolizadas por la célula, terminan formando ácido úrico, y las pirimidinas terminan formando amoníaco, a la vez que también terminan formando energía para la célula. El ácido úrico y el amoníaco son eliminados también por vía urinaria. Los medicamentos, cuando estos son hidro y liposolubles, terminan teniendo diferentes caminos en su metabolismo. Los medicamentos hidrosolubles son metabolizados después en el hígado. El hígado, una vez que transforma el medicamento hidrosoluble en metabolitos, termina actuando en las células y luego terminan saliendo por vía urinaria. Los medicamentos liposolubles, también metabolizados por el hígado, terminan también actuando en las células. Luego pasan a la vía urinaria, pero como son medicamentos liposolubles, nuevamente pasan al torrente sanguíneo. De ahí, en una segunda chance, pasan por el hígado y luego pasan hacia las células. Los medicamentos liposolubles, para poder ser eliminados, terminan saliendo por vía biliar. Sin embargo, los medicamentos liposolubles, al pasar 2 o más veces por la célula, terminan causando mayor tiempo de efecto de acción. El riñón se encuentra en la parte posterior del abdomen, detrás del peritoneo. Es conocido por esa razón como órgano retroperitoneal. El riñón derecho se encuentra muy por debajo del nivel del riñón izquierdo. Se encuentran a la altura de la vértebra dorsal número 12 hasta la lumbar número 3. El riñón derecho se encuentra más abajo por culpa del hígado.
El riñón presenta un borde externo llamado convexo y un borde interno cóncavo. En la parte media del borde cóncavo se encuentra un orificio llamado hilio renal, por donde entran y salen estructuras. Por ejemplo, por el hilio renal terminan entrando la arteria renal y los nervios, mientras que terminan saliendo por el hilio la vena renal y la pelvis. Función de los riñones. Los riñones tienen las siguientes funciones en resumen. Primera función, función reguladora. Regula la concentración de agua y electrolitos en la sangre, ya que elimina el exceso de estos por la orina, al igual que también trata de evitar la eliminación cuando estos se encuentran disminuidos en sangre. Función endocrina. Crea hormonas como la eritropoyetina, que es una hormona que ayuda a la creación de glóbulos rojos. Función metabólica. Tiene que ver con la síntesis de vitamina D. La vitamina D ayuda a la absorción de calcio a nivel del intestino. Función excretora. Elimina desechos como la urea, el ácido úrico y la greatinina. También recordar que crea una enzima llamada renina. La renina o angiotensinogenasa ayuda a formar la angiotensina 2. Para mnemotecnia, recordar la palabra renal. Cambiando la N por M, tenemos las funciones del riñón. A significa ausente y la L final puede cambiarse por una E de excretora. Formación de vitamina D. La formación de vitamina D empieza a nivel de la piel, a partir del colesterol, que termina transformándose en 7-dehidrocolesterol. Luego, esta sustancia pasa después al hígado, donde se hidroxila, formando el 25-hidroxicolecalciferol. Luego, este 25-hidroxicolecalciferol pasa a los riñones para activarse en 1,25-dihidroxicolecalciferol, que es la famosa vitamina D3 activa. Recordad que la vitamina D3 ayuda a la absorción de calcio en los intestinos. Partes del aparato urinario. El aparato urinario consta de dos partes que son los riñones y las vías urinarias. Los riñones se encargan de fabricar orina y la vía urinaria conduce la orina al exterior. Las partes de la vía urinaria se especifican en el gráfico. Primero está la cáliz menor, luego la cáliz mayor, luego la pelvis, luego el uréter, que finalmente termina en una bolsa llamada vejiga. De la vejiga hacia la uretra. Recordar bien que hay tres uretras, que son la uretra prostática, uretra membranosa y uretra esponjosa, que atraviesan respectivamente a la próstata, al diafragma urogenital y al cuerpo esponjoso del pene. En el gráfico se observa el riñón derecho ligeramente por debajo del nivel del riñón izquierdo, ambos ubicados a la altura de la dorsal 12 y lumbar número 3, como se especificó anteriormente. En el gráfico se observa la presencia del hilio renal. Ahí se encuentran entrando y saliendo estructuras como indicamos anteriormente. Recuerda que entra la arteria renal y los nervios y sale la vena renal y la pelvis. La arteria renal, la vena renal y la pelvis terminan formando una especie de pie que sale del riñón, conocido con el nombre de pedículo renal. En el gráfico nuevamente se observa el pedículo renal, formado por la arteria renal, la pelvis renal y la vena renal. En el gráfico se observa la ubicación del riñón detrás del peritoneo. Obsérvese las tres envolturas del riñón, que son la fascia renal o envoltura externa, la cápsula adiposa o envoltura media y la cápsula renal o envoltura interna. En el gráfico se observa las tres envolturas del riñón. Fascia renal es la capa más externa formada de tejido conectivo fibroso. Se encarga de fijar el riñón hacia la espalda. La segunda capa, cápsula adiposa, amortigua de golpes al riñón. Y la última, la capa mesointerna, cápsula renal, previene de posibles infecciones. Internamente, el riñón se encuentra formado por dos capas que son la corteza renal y la médula renal. La corteza renal, de color oscuro y aspecto granuloso, presenta un montón de granitos conocidos con el nombre de corpúsculos renales. Estos corpúsculos renales o de Malpighi favorecen la filtración de orina. Se encuentran formados por dos componentes que son el glomérulo y la cápsula de Bowman. El glomérulo es un conjunto de vasos sanguíneos enrollados y la cápsula de Bowman es una parte del nefrón. A nivel de la médula renal encontramos de 12 a 18 pirámides conocidas con nombre de pirámides renales o pirámides de Malpighi. Estas pirámides se encargan de coleccionar orina. Presentan un vértice conocido con nombre de papila renal. Cada papila presenta un montón de poros en donde desembocan los túbulos colectores, que son los componentes principales que conforman la pirámide de Malpighi. Una vez que la orina pasa a la papila renal, de ahí termina pasando a la cáliz menor
luego la cáliz mayor, luego la pelvis y finalmente hacia el uréter. En el riñón existe una gran cavidad interna conocida con nombre de seno renal. Se accede al seno renal a través del hilo renal. En el seno renal se encuentra el sistema pielocalicial, formado por la pelvis y las cálices mayores y menores. Si cogemos una pirámide con su corteza, tenemos al lóbulo renal. Este lóbulo renal presenta en su interior a un montón de estructuras formadoras de orina conocidas con nombre de nefronas. Las nefronas son las responsables de fabricación de orina que luego terminan pasando al túbulo colector. Este túbulo colector terminan llevando la orina a uno de los poros de la pirámide, conocido como papila renal. Fin de la primera parte. Prepárense para la segunda clase. Bienvenidos a la segunda parte del tema de aparato urinario en tus clases virtuales de anatomía. Mi nombre es Mario Cornejo y espero que te agrade este video. La clase pasada ya habíamos hablado con respecto al aparato urinario y su misión en el cuerpo humano, que es la de mantener la homeostasis. Recordar que existen 4 desechos celulares que terminas orinando. Son la urea, el ácido úrico, el amoníaco y la creatinina. Debemos saber también que el acúmulo de ácido úrico en el cuerpo provoca una enfermedad llamada gota, que es la presencia de cristales de ácido úrico, sobre todo en las articulaciones. También dijimos que los dos riñones se encuentran a diferente altura. El riñón derecho se ubica más abajo del nivel del riñón izquierdo, todo por culpa del hígado. También hablamos de las funciones de los riñones. Las partes de la vía urinaria, el pedículo renal, formado por la arteria renal, la vena renal y la pelvis renal. Las envolturas del riñón, que son la fascia renal, la cápsula adiposa y la cápsula renal. La parte interna del riñón se encuentra formada por corteza y médula. Recordar que la médula presenta las pirámides de Malpighi. Las pirámides de Malpighi son estructuras triangulares que presentan pequeñas radiaciones que emergen de ella, conocidas con el nombre de radiaciones de Ludwig, que no son otra cosa que nefronas corticales. En la corteza se encuentran dos partes, que son la capa granulosa y la capa yuxtamedular. La capa granulosa está formada por los corpúsculos renales que dijimos que estaban formados por glomérulo y cápsula de Bowman, mientras que la capa yuxtamedular se encuentra vecina a la médula y se encarga de separar a las pirámides de Malpighi. La unión de una pirámide con su corteza termina formando al lóbulo renal. En el gráfico se observa el lóbulo renal, donde se encuentra el nefrón o nefrona, encargado de la formación de orina, y el túbulo colector, que se encarga de coleccionar orina hacia el vértice de la pirámide, conocido con el nombre de papila renal. La papila renal tiene cerca de 400 poros. En cada poro desemboca un túbulo colector. La papila renal termina dándole orina a la cáliz menor, esta a la cáliz mayor, luego a la pelvis y luego al uréter. Un lóbulo renal presenta una punta y que es la papila renal. La papila renal, como indicamos, presenta 400 orificios, aproximadamente. En cada orificio desemboca un túbulo colector secundario. Los túbulos colectores secundarios reciben orina de túbulos colectores primarios, y estos a su vez de las nefronas, unidades funcionales del riñón. Existen cerca de 400 nefronas por cada túbulo colector secundario. La unión del túbulo colector secundario, junto con sus cerca de 400 nefronas, termina formando el lobulillo renal. Es decir, que en cada lóbulo renal, formado por una pirámide y su corteza, existen cerca de 300 a 400 lobulillos renales. Y cada lobulillo renal se encuentra formado por un túbulo colector y sus cerca de 400 nefronas. Una nefrona presenta dos partes, que son el corpúsculo renal y el túbulo renal. Histológicamente, el corpúsculo renal presenta una cápsula de Bowman, que es una capa epitelial de doble pared. La capa externa está formada por epitelio simple plano. Se llama hoja parietal de la cápsula de Bowman. Y la capa interna, hoja visceral, está formada por células llamadas podocitos. La cápsula de Bowman termina enrollando al vaso sanguíneo llamado glomérulo, el cual se forma a partir de una arteriola aferente y luego termina emergiendo de él la arteriola eferente. El túbulo renal está formado por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado proximal presenta epitelio simple cúbico microvelloso, la cual le da un amplio poder de absorción. El asa de Henle, en su rama descendente, presenta epitelio simple plano, y en su rama ascendente epitelio simple cúbico, al igual como lo presenta el túbulo contorneado distal y el túbulo colector primario.
El túbulo colector primario comunica la nefrona con el túbulo colector secundario. El túbulo colector secundario presenta epitelio simple cilíndrico. Los glomérulos se forman a partir de vasos sanguíneos arteriosos, todo en peso a nivel de la arteria renal que ingresa al riñón por el ilio. La arteria renal se ramifica y forma arterias segmentarias, las cuales, al ramificarse, forman las arterias interlobulares. Estas terminan formando la arteria arciforme, que termina separando corteza de pirámide. De la arteria arciforme salen las arterias interlobulares, que terminan separando los lobulillos. De la arteria interlobular sale la arteriola aferente, que formará el glomérulo o capilar glomerular, y de ahí emergerá la arteriola eferente. La arteriola eferente termina formando los capilares peritubulares. Estos capilares rodean al asa de Henle y terminan formando luego a las venas interlobulares. De ahí en adelante todo es al revés. La vena interlobular termina formando a la vena arciforme. La vena arciforme forma a las venas interlobulares. Las venas interlobulares al juntarse forman a las venas segmentarias, que luego se juntarán y formarán a la vena renal, que termina saliendo del riñón por el ilio. En el gráfico se observa a la arteria renal ingresando al riñón. Se ramifica formando arterias segmentarias, estas arterias interlobulares, y de estas salen las arterias arciformes que terminan separando, como indicamos anteriormente, corteza de pirámide. De la arteria arciforme se observa la emergencia de las arterias interlobulares, que luego formarán a la arteriola aferente. En el gráfico se observa la arteriola aferente. Esta termina formando el glomérulo o capilar glomerular. Luego de ella sale la arteriola eferente, la cual termina enrollando al asa de Henle, formando los capilares peritubulares. Existen dos tipos de nefrona en el riñón. La nefrona cortical, donde los capilares peritubulares rodean a todo el asa de Henle, y las nefronas yuxtamedulares, donde el asa de Henle se encuentra a nivel de la médula. En ella, aparte de capilares peritubulares, existe un segundo vaso sanguíneo, al cual llamaremos vaso sanguíneo que egresa y luego ingresa al capilar peritubular, la cápsula de Bowman. Debemos recordar que su misión principal es la filtración de orina a partir de la sangre. Para que esto ocurra, hace falta que las sustancias pasen del glomérulo hacia la cápsula de Bowman, atravesando una membrana llamada membrana endotelio capsular. La membrana endotelio capsular está formada por tres componentes. Uno pertenece al capilar, se llama capa endotelial, y evita la filtración de elementos formes. Luego aparece la membrana basal con un grosor de 300 nanómetros. Ella evita la filtración de proteínas de alto peso molecular, tipo fibrinógeno. Aparece la tercera capa, llamada capa de podocitos, u hoja visceral de la cápsula de Bowman. Evita la filtración de proteínas de mediano peso molecular tipo globulina. Para poder entender esta parte teórica, es importante saber lo que contiene mi sangre. La sangre del ser humano contiene plasma y elementos formes. En el plasma encontramos agua, sales, nutrientes, desechos, proteínas, principalmente albúmina, globulina y fibrinógeno. Recordar que la albúmina tiene bajo peso molecular, la globulina mediano peso molecular y el fibrinógeno alto peso molecular. A nivel de la capa endotelial existen pequeños poros llamados fenestras, que miden entre 70 a 90 nanómetros. Aún así, estos poros son demasiado pequeños para que pasen los elementos formes. Es decir, los elementos formes, como los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, no llegan a filtrarse. Luego aparece la membrana basal con su grosor de 300 nanómetros. Ella evita la filtración de proteínas de alto peso molecular como el fibrinógeno. Sin embargo, el fibrinógeno también impedirá la salida o la filtración de algunas globulinas y albúminas, que también se quedan atoradas. La tercera capa, la capa de podocitos, presenta poros llamados hendiduras mucho más pequeñas, de 20 a 40 nanómetros, que impedirán la filtración de proteínas como la globulina, de mediano peso molecular, pero también impedirá a su vez la filtración de proteínas pequeñas como la albúmina. Al final, el filtrado glomerular, llamado ultrafiltrado, carecerá de proteínas, y si las tiene, son en muy poca cantidad y más que nada albúmina. La albúmina, como se ve en el gráfico, es la proteína con menor peso molecular. Sin embargo, hay una más pequeña que ella en la sangre, que es la hemoglobina, que tiene menos cantidad en Daltons. Sin embargo, también se debe recordar que la hemoglobina vive dentro del glóbulo rojo, como se observa en la imagen, y como indicamos, los glóbulos rojos no logran pasar hacia el espacio capsular. Rhabdomiólisis es la descomposición del tejido muscular que ocasiona la liberación de los contenidos de las fibras musculares en la sangre, vale decir creatinina y mioglobina. Cuando estas fibras se destruyen,
La creatinina y mioglobina, que son altamente tóxicas, terminan dañando al riñón y con frecuencia causan un problema de insuficiencia. Ejemplo, en un infarto cardíaco. Cuando este daño muscular es a nivel de fibras musculares lisas, se conoce como leiomiolisis. Estos problemas que causan la creatina y la mioglobina terminan traduciéndose en dos patologías comunes que ocurren durante la filtración. Una es la glomerulonefritis y otra la glomerulonefrosis. En la glomerulonefritis hay inflamación de la membrana basal ubicada en la membrana endotelio capsular. Esta inflamación forma grietas que permiten la filtración de proteínas. En estos casos, el paciente termina orinando proteínas. La glomerulonefrosis es una degeneración de la membrana endotelio capsular. Esta se adelgaza tanto que abre poros mucho más grandes que en la glomerulonefritis, permitiendo el paso de proteínas hasta de alto peso molecular e incluso elementos formes. El paciente tendría inclusive hematuria. Aparato yuxtaglomerular. Hay un contacto íntimo entre las células yuxtaglomerulares y las de la mácula densa, ya que no existe la lámina basal en este punto. A las células ubicadas cerca a la arteriola aferente o cerca al glomérulo se les conoce como aparato yuxtaglomerular y está formado por las siguientes células. A nivel de la arteriola aferente termina formando glomérulo. Ella, como todo vaso sanguíneo, presenta endotelio. Sin embargo, antes de llegar al glomérulo, las células endoteliales se modifican volviéndose cúbicas, formando las células yuxtaglomerulares. Se sabe que las células yuxtaglomerulares crean una enzima llamada renina o angiotensinogenasa, la cual indirectamente aumenta la presión arterial para que se favorezca la filtración de orina. En el túbulo contorneado distal existen células cúbicas altas y amontonadas que terminan formando a la mácula densa. La mácula densa es sensible a los cambios de concentración de sal. Con ello, termina aumentando la sal en sangre, y esto, a su vez, aumenta la presión arterial que favorecerá la filtración. Una tercera célula son las células mesangiales, las cuales se dividen en dos grupos: células mesangiales intraglomerulares y células mesangiales extraglomerulares. Las células mesangiales intraglomerulares regulan la filtración, impidiendo el paso de algunas sustancias grandes. Las células mesangiales extraglomerulares se conocen también como células de Purkinje y son las encargadas de fabricar eritropoyetina. Ambas células también tienen acción fagocítica, consumiendo desechos que se encuentran en el intersticio, rodeando al aparato yuxtaglomerular. En el gráfico se observa el glomérulo, a la cápsula de Bowman y al túbulo contorneado distal, y al otro extremo al túbulo contorneado proximal. Obsérvese la hoja visceral y hoja parietal de la cápsula de Bowman, separadas por un espacio al cual llamaremos espacio capsular o urinario, donde termina el ultrafiltrado. Con esto ponemos fin a la segunda parte del tema de aparato urinario. Próximamente la tercera parte del tema. Hasta entonces. Bienvenidos a la tercera parte del tema de aparato urinario. Empezamos la sesión. En la última sesión hablamos con respecto al aparato yuxtaglomerular y a las células que la comprendían. Una de ellas era la célula yuxtaglomerular ubicada a nivel de la arteriola aferente. Se había dicho que la arteriola aferente tenía células diferenciadas que formaban a las células yuxtaglomerulares, las cuales fabricaban una enzima llamada renina o angiotensinogenasa, la cual indirectamente aumentaba la presión arterial. La renina o angiotensinogenasa, creada en el riñón, actúa sobre el angiotensinógeno, que es una proenzima creada por el hígado. La transforma en angiotensina 1. Luego, la enzima convertidora de angiotensina, también llamada convertasa, creada en el pulmón, transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, un potente vasoconstrictor que aumentará la presión arterial.
Una de las acciones de la angiotensina 2 es justamente provocar vasoconstricción de arteriolas, y la otra es obligar a la secreción de una hormona suprarrenal llamada aldosterona. La aldosterona obliga a la reabsorción de sodio y agua por los riñones. El agua y el sodio que terminan pasando hacia la sangre terminan aumentando la presión arterial, al igual que la misma vasoconstricción arteriolar. Es así como la renina termina aumentando indirectamente la presión arterial gracias a la acción de angiotensina 2. La hormona eritropoyetina, creada por la célula de Purkinje, es segregada durante los estados de hipoxia. La eritropoyetina termina actuando en la médula ósea roja, favoreciendo la eritropoiesis, es decir, la formación de glóbulos rojos. Fenómenos para la formación de orina. La orina se forma mediante 3 fenómenos, los cuales son filtración, reabsorción y secreción. Filtración es el paso de sustancias del glomérulo hacia la cápsula de Bowman, vale decir, el paso del plasma o ultrafiltrado. Reabsorción es el paso de sustancias del túbulo renal hacia la sangre, es decir, hacia el capilar peritubular. Se sabe que se reabsorbe el 99% de lo filtrado. Secreción es el paso de sustancias desde la sangre hacia el túbulo renal. La sangre está representada por el capilar peritubular y los vasos sanguíneos rectos. Presiones a favor y en contra de la filtración. Existen 3 presiones que participan en la filtración, y estas son la presión capilar o hidrostática, también llamada hidrostática sanguínea. Es la presión que ejerce el agua que se encuentra dentro del glomérulo y que permite la salida de este hacia la cápsula de Bowman. La presión hidrostática vale 60 milímetros de mercurio y está a favor de la filtración. Presión capsular, también llamada presión hidrostática de la cápsula. Es la presión que ejerce el agua que se encuentra en la cápsula de Bowman y se opone a la filtración. Vale 18 milímetros de mercurio. Presión oncótica, también llamada presión oncótica sanguínea. Recordar que las proteínas no llegan a ser filtradas, por lo tanto las proteínas ejercen una presión que termina jalando el agua desde la cápsula de Bowman hacia los capilares globulares. Por lo tanto esta presión, que vale 32 milímetros de mercurio, está en contra de la filtración. Para poder hallar la presión efectiva del filtrado, hace falta restar a la presión hidrostática sanguínea, la presión oncótica y la presión capsular, que se encuentran en contra de la filtración. Haciendo esta suma algebraica, nos sale una presión efectiva del filtrado de 10 milímetros de mercurio. Existe una cuarta presión, que aunque no se usa mucho, se conoce como presión oncótica capsular. Recordar que algunas pequeñas proteínas como la albúmina llegan a ser filtradas hacia la cápsula de Bowman. Sin embargo, es tan escaso que su presión es casi 0 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión oncótica capsular es despreciable, ya que no influye en la presión neta de filtración. Con una presión de 10 milímetros de mercurio, se termina filtrando aproximadamente de 150 a 180 litros de agua al día. La filtración se da por diferencia de presiones, desde un lugar de mayor presión, que es el glomérulo, hacia un lugar de menor presión, que es la cápsula de Bowman. Se termina filtrando de la sangre agua, 180 litros al día, sales, desechos y nutrientes. Al final de los 3 fenómenos de la formación de orina, termina formándose orina que contiene solo el 1% de agua, sales y desechos. Los fenómenos de reabsorción en cada parte del nefrón son los siguientes. A nivel del túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 65% del agua filtrada, también sales y el 100% de nutrientes, es decir, glucosa y aminoácidos. También se reabsorbe algo de urea. Tomar en cuenta lo siguiente: el agua y la urea se reabsorben por transporte pasivo, sin gastar energía, mientras que los nutrientes y las sales lo hacen por transporte activo, gastando ATPs. A nivel de la rama descendente del asa de Henle se reabsorbe el 15% del agua filtrada. A nivel de la rama ascendente solo se reabsorbe sal. Recordar que la rama ascendente del asa de Henle tiene diferente histología que la rama descendente. Vale decir que la rama ascendente del asa de Henle es impermeable al agua. A nivel del túbulo contorneado distal, la hormona aldosterona termina actuando obligando a la reabsorción de sal, vale decir que hace de que el sodio ingrese hacia la sangre a cambio de potasio que termina siendo secretado. Aquí actúa una bomba muy conocida con el nombre de bomba de sodio-potasio ATPasa, que hace que ingrese sodio a la sangre y termina sacando potasio de la misma. Debido a esto, tanto el sodio como el cloro terminan siendo reabsorbidos. Junto a él, también se reabsorbe el 10% del agua. Esta bomba de sodio-potasio ATPasa asegura que termina eliminándose potasio por la orina. El aumento de potasio en sangre es perjudicial ya que causa arritmias cardíacas.
La hormona aldosterona, que obliga a reabsorber estas sales, es inhibida por la cafeína. Por lo tanto, el excesivo consumo de café puede provocar hiperpotasemia y sus repercusiones graves sobre el latido cardíaco. A nivel del túbulo colector se reabsorbe el 9% del agua. Esta reabsorción es obligada por culpa de la hormona antidiurética, también llamada vasopresina. Esta reabsorción, obligada por una hormona, se conoce como reabsorción facultativa, ya que solo se hace para mantener una presión hidrostática en sangre. La hormona antidiurética es inhibida por el alcohol, lo cual explicaría por qué razón la gente cuando bebe alcohol orina más, ya que cuando el alcohol inhibe la hormona antidiurética, esta no podrá obligar a la reabsorción del 9% de agua. Por lo tanto, este 9%, al no ser reabsorbido, termina saliendo con la orina. Es así que la orina final, en lugar de tener solo 1% del agua filtrada, tendría el 10%. Conclusión final, el consumo de alcohol provoca deshidratación por poliuria. Al final, se logra entender que el 100% de nutrientes termina pasando nuevamente hacia la sangre, por lo que la orina finalmente tendría agua, sales y desechos. En el gráfico se observa la presión neta de filtración o la efectiva de filtrado, que es de 10 milímetros de mercurio. Con esta presión se termina filtrando aproximadamente 125 mililitros de orina por minuto. Este filtrado contiene sales como el bicarbonato, sodio, cloro, potasio, magnesio, calcio, agua, algunos nutrientes como glucosa y aminoácidos, también urea, ácido úrico, amoníaco y creatinina. A nivel del túbulo contorneado proximal se reabsorbe agua de manera pasiva como se indica en la figura. También glucosa y aminoácidos son en un 100% gracias a la bomba de sodio por cotransporte. Algo que también se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal es el bicarbonato. Esto debido a la presencia de anhidrasa carbónica. Lo primero que ocurre es que el hidrógeno termina pasando hacia la luz del túbulo por antiporte debido a la bomba de sodio. Este hidrógeno se junta con el bicarbonato que se encuentra en la luz del túbulo, formando ácido carbónico. El ácido carbónico, al ser inestable, termina transformándose en agua y CO2. El CO2 difunde el interior de la célula del túbulo contorneado proximal. Dentro de esta célula se termina uniendo con el agua gracias a la presencia de la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica termina formando ácido carbónico que, al ser inestable, se descompone en bicarbonato e hidrógeno. El bicarbonato termina pasando hacia la sangre, mientras que el hidrógeno pasa a la luz del túbulo nuevamente por la bomba de antiporte de sodio e hidrógeno. El agua regresa a la sangre por transporte pasivo, debido a que esta reacción química del bicarbonato y otras reacciones más terminan formando agua, aumentando la presión en la luz del túbulo, pasando el agua hacia la sangre por diferencia de presiones. El túbulo contorneado proximal termina también formando urea. Esta urea, al aumentar la luz del túbulo, termina también pasando hacia la sangre por transporte pasivo. Sin embargo, las sales lo hacen por transporte activo. Al final del túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 65% del agua, lo cual equivale a 80 mililitros por minuto, quedando solamente 45 mililitros por minuto en la luz del túbulo. A nivel del asa de Henle se reabsorbe el 15% del agua, lo cual equivale a 20 mililitros por minuto. A nivel de la rama ascendente, recordar que no se reabsorbe agua, pero sí sales. Luego de la reabsorción del 15% del agua, termina quedando en la luz del túbulo 25 mililitros de agua por minuto, al final del asa de Henle. A nivel del túbulo contorneado distal, actúa la hormona aldosterona, que, como indicamos, obliga a la reabsorción de sodio y a la secreción de potasio. También se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado distal el 10% de agua, aproximadamente 12,5 mililitros por minuto. Al final del túbulo contorneado distal, solo quedan 12,5 mililitros por minuto en la luz del nefrón. A nivel del túbulo colector, se reabsorbe el 9% de agua por culpa de la hormona antidiurética, es decir, 11,25 mililitros por minuto, lo cual termina provocando que en la luz del túbulo solo exista 1,25 mililitros por minuto, lo cual termina siendo excretado. Osmolaridad a lo largo del nefrón. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe tanto agua como sal, por lo tanto la osmolaridad del filtrado llega a ser la misma que la del plasma, 300 milismoles por litro aproximadamente. Es decir, a nivel del túbulo contorneado proximal, la solución se vuelve isoosmolar con respecto al plasma. Pero a nivel del asa de Henle, rama descendente, solo se reabsorbe agua, lo cual aumenta la osmolaridad en la parte baja del asa de Henle. En la rama ascendente del asa de Henle se reabsorbe sales, lo cual termina provocando una hipoosmolaridad
una vez que terminamos el asa de Henle. A nivel del túbulo contorneado distal se reabsorbe tanto sal como agua, no cambiando entonces la hipoosmolaridad. A nivel del túbulo colector, como solo se absorbe más agua que sales, la solución termina siendo al final hiperosmolar con respecto al plasma. Vía urinaria. Se ve recordado que la vía urinaria consta de cáliz menor, cáliz mayor, pelvis, uréter, vejiga y uretra. Recordar que la pelvis renal es un receptáculo aplanado de adelante hacia atrás. Es la única parte de la vía urinaria que se encuentra aplanada. Capas histológicas de la vía urinaria. La vía urinaria presenta 4 capas que son mucosa, muscular y adventicia. La mucosa presenta epitelio polimorfo de transición y una lámina propia hecha de tejido conectivo. La capa muscular presenta fibras longitudinales internas y fibras musculares circulares externas. Palabra clave, lice. La adventicia está formada netamente por tejido conectivo y envuelve a la vía urinaria. La vejiga se halla unida al ombligo debido a un ligamento llamado uraco. El uraco era una antigua arteria umbilical y hoy en día solo une vejiga con ombligo. El crecimiento de la próstata termina causando una disminución en la fuerza de la micción, retención de orina, debido a la hipertrofia prostática. A nivel de la uretra prostática existe una dilatación conocida con el nombre de verum montanum. En este verum montanum terminan desembocando los 2 orificios del conducto eyaculador que termina librando semen. También en el verum montanum se encuentra una pequeña estructura llamada utrículo prostático, que no es otra cosa que un receso del conducto de Müller, el antiguo útero del varón. Composición normal de la orina. La orina tiene un 90% de agua y un 10% de solutos. Dentro de los solutos incluyen solutos inorgánicos como cristales de sodio, hidrógeno, cloruros, bicarbonato, amonio, etc. Y solutos orgánicos que ya se habían explicado antes como la urea, el ácido úrico, el amoníaco y la creatinina. Composición anormal. Si hay presencia de glucosa en la orina, el fenómeno se conoce como glucosuria y puede ser consecuencia de la diabetes mellitus o sacarina. La presencia de proteínas en la orina se conoce como proteinuria y puede ser causado por infecciones renales o una glomerulonefritis o glomerulonefrosis. La presencia de sangre en la orina se conoce como hematuria, puede ser debido a cálculos renales o una glomerulonefrosis. Fin del tema. Por su atención, gracias. Próximamente otros temas del curso de anatomía.